aquel culero. Cuando lo nalgueaban. Como ven, esta tarde nos hemos venido al Museo de la Revolución Salvadoreña. La entrada $2, compras acá en la boletería y luego te dan un tour guiado. Así que vamos a comenzar este recorrido. Ya que la guerra comenzó el 2 de marzo de 1972, cuando se hace la primera acción militar, recuperándose los 2 primeros fusiles G3 a la Guardia Nacional en el viejo hospital. Comienzan a salir las diferentes protestas en San Salvador. Fueron 8 años donde murieron miles de compañeros, como los estudiantes universitarios, trabajadores, campesinos. 1975, 1977 y 1979. En 1980 se agrupan las 5 organizaciones del FMLN y es donde se forma el FMLN. Se agrupan, no se unen, porque jamás se unieron. Y se declara la guerra abierta, ya con el fusil en la mano, y se recorren 12 años más. Ahí donde se nos complementan los 20 años de guerra que tuvo este país. Los asesores norteamericanos que vinieron al país y trajeron una contrainsurgencia a tierra arrasada. Eso significaba que tenían que asesinar desde los niños recién nacidos hasta los más ancianos. Prepararon al teniente coronel Domingo Monterrosa y al batallón Atracap en la Escuela de las Américas, y una vez que regresaron le dieron una orden. Y ellos montan la masacre en esta zona norte de Morazán, trayéndola desde el río Torola hasta llegar al Mozo, donde en ese pequeño caserillo, ese pequeño lugar, reunieron diferentes caserillos que estaban alrededor y se llegó a hacerse un número de más de 1.100 personas. El 80% fueron niños, los que asesinaron. Surgiendo nada más 2 sobrevivientes, Rufina Maya, que es quien denuncia la masacre tanto nacional como internacionalmente, y José, que era un niño en ese entonces y que logró romper el cerco militar. Se vivía en los campamentos guerrilleros, que ahí está el entrenamiento, el hospital, la religión, la producción, ¿verdad? Los 4 frentes de guerra que se formaron, solamente 3 frentes siguieron activos, y los niños que eran integrados a la escuela de menores. Estas armas ingresaron por el Golfo de Fonseca, 1980. ¿De dónde proceden? De Nicaragua. ¿Eh? De Nicaragua. Fueron las primeras armas que vinieron y es cuando se forman los primeros contingentes armados. Estamos viendo que esta es una... Ese es un G3, este es el G3, este es el FAL, este es la carabina y este es un checo. Checo. Lastimosamente no se pudo recuperarse el Galil ni el Carán, ¿verdad? Ya eso ya nos estaba en las manos, pues no se pudo obtenerse. Ya todas estas armas están desactivadas, ninguna de ellas tiene funcionamiento. Ese fue el convenio que hubo, que quedaran desactivadas, bueno, y que no fueran partidas en pedazos. Entonces, ahí están enteras. Este pegaba de la cintura hacia abajo, ¿verdad? Donde solamente era para herir al soldado, no para matar, porque se necesitaba neutralizar los más soldados que pudiera. ¿Por qué razón? Porque si se hería un soldado, eran 3 bajas. ¿Por qué eran 3 bajas? Porque 2 tenían que cargarlo, entonces salían 3, entonces eran 3 menos. Entonces esa era parte de la estrategia que se formó, y así se le quitaba fuerza a un batallón, un pelotón, una compañía, ¿ya? Y entonces se le venía quitándole fuerza. Esta es la famosa cazabobo que se utilizaba para los tanques, perdón, para los camiones que venían en camino, y esta es la quitapiés. La famosa, este es un dispositivo, ¿ya? Para activar ya sea esta o esta. Esta es la quitapiés, ¿verdad? Que, bueno, muchos militares vienen aquí para querer conocer esta bomba, que fue la que le quitó el pie. Que vienen con prótesis, muleta, pero dice, queremos conocerla. Cuando la conocen, pues ya se imaginan, bueno, el vocabulario de ellos, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Pero igual, como es una libertad de expresión aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos a Joaquín Villalobos, el estratégico militar guerrillero, que le puso la trampa al teniente coronel Domingo Monterrosa, que le llamó el caballo de Troya, que es donde le entregó el equipo de la radio Venceremos con 8 tacos de explosivos y 2 dispositivos. Se descubrió que a Monterrosa le habían ofrecido ser ministro de Defensa si capturaba el equipo de la radio Venceremos o la comandancia de la brigada Rafael Arce Sabla, que era Joaquín Villalobos. Como los 2 caminaban juntos, pues 2 pájaros de un solo tiro, decía. Lo descubren todo lo que están montando, ya tenía un sinnúmero de elementos militares preparados para entrar a la zona, y se le prepara el equipo de la radio Venceremos con los 8 tacos de explosivos y los 2 dispositivos. El que se le activó control remoto y el altímetro. Se le va a dejar a la cercanía de Huateca, se riega sangre de pollo en el lugar donde se deje el equipo y se va a hacerse contacto con el ejército.
Una vez entrando en contacto con el ejército, retroceden, el ejército los persigue y llegan al lugar donde está el equipo. Encuentran el equipo, bastante sangre por todos lados, mochilas y fusiles, y se comunican con Monterrosa. Señor, hemos chocado con miembros de Radio Venceremos, le hemos hecho muchas bajas porque hay mucha sangre y hemos recuperado el equipo. Monterrosa ordenó que la llevaran al campo de Huateca. Pero al mismo tiempo, lo hermético que estaba del operativo se abre un poco para sacar una información a los demás guerrilleros de que la Radio Venceremos había sido capturada y que había habido muchas bajas. Cuando Monterrosa activa sus infiltrados, porque también habían infiltrados del ejército en la guerrilla, lo que escuchan es la información que salió. Radio Venceremos capturada, hubieron bajas, ¿verdad? Entonces que se perdió la Radio Venceremos. Se lo comunican a Monterrosa y Monterrosa confirma que es Radio Venceremos. Convoca la rueda de prensa en San Miguel, se trae al Estado Mayor del operativo Torola 4, a un sacerdote, un sacristán y un periodista. Llegaron a Huateca, activó su goniómetro, ordenó que apagaran todos los medios de comunicación y una vez que bajó, él no detectó ninguna frecuencia. Cuando él monta el equipo del helicóptero, se activan todos los medios de comunicación, entonces allá hay varias frecuencias, es donde se aprovecha para activarse la bomba. La bomba queda activada tirando la señal y desde el Cerro del Pericón están con el altímetro. Como bajaron 3 helicópteros, sube el primero y comienza a viajar. Y todo el mundo poniéndole ahí, ¡ay, nada! No funcionó, bueno, se nos fue, no funcionó la bomba, fallamos en la bomba, no, faltan 2 helicópteros más. Sube el otro, lo mismo hacen, tampoco resultó. Pero había un radista que le dice, bueno, yo conozco la voz del piloto de Charlie, y Charlie no ha subido todavía. Entonces le encomiendan a él a que rastreen esa comunicación, y una vez que Monterrosa sube, comienza a hablar el piloto y él da el aviso, Charlie viene hacia arriba. Pero como va volando, se piensa que se va a ir. Todo el mundo se nos va porque no tenía la altura. Pero revisando todo el accidente geográfico, obligatoriamente el helicóptero tiene que subir. Una vez que subió el helicóptero, la señal pegó con el altímetro y explotó a las 4 de la tarde. Y 2 horas más tarde sale Radio Venceremos anunciando la caída del teniente coronel Domingo Monterrosa. Esa fue la estrategia del caballo de Troya. Sí. En esta sala observamos los diferentes tipos de armas que utilizó la guerrilla. Las que le quitaron al ejército, las que vinieron de Nicaragua a El Salvador, las que se compraron en el mercado negro, las que vinieron de Rusia, vía Cuba, Nicaragua y El Salvador. Ahí está el famoso SAM-7, el G3, el cañón 90 milímetros, cañón 57 milímetros, Glock M72, M16, M60, lanzagranada M26, M79, el AK-47, el RPG-7, la RPK, la HK-21, la famosa .50, y esta se le... Este es un cañón 75 milímetros, tiene 3 guerras, tiene la de Vietnam pasó a Nicaragua, a los sandinistas, y después del triunfo de la revolución nicaragüense lo envían a El Salvador. Es un cañón 75 milímetros, tiro directo, 500 metros. Y estas son esquirlas de bomba de 500 libras, que son de las tantas que tiraron. No todas se fragmentaron, muchas de ellas no explotaron, que al final vamos a ver una bomba que está partida por la mitad, que era donde se aprovechaban las bombas que no explotaban. Y claro, otras sí se fragmentaron. Sí. Los 2 carros son la declaratoria franco-mexicano de 1982, cuando se reconoce a la fuerza del FMLN como una fuerza beligerante. Esto viene a raíz de la captura del viceministro de Defensa, Adolfo Castillo, que es lo que le da 180 grados a la guerra. Entonces la reconocen como un ejército. Los 2 carros son asignados para entrar en el movimiento de los acuerdos de paz. Las delegaciones del FMLN que iban a México utilizaban los carros por seguridad para buscar una solución al conflicto. Una vez firmados los acuerdos de paz, son introducidos al país. El blanco se le asignó al excomandante Chafí Handal con placas diplomáticas. Cuando vencieron las placas diplomáticas, México lo recupera, se lo quita. El museo aprovechó al embajador mexicano, al señor Antonio Villegas, y se solicitó al presidente señor de la Madrid para que lo donara al Museo de la Revolución como una pieza valiosa. México dona el carro blanco al Museo de la Revolución.
El Pichot francés viene a nombre de Joaquín Villalobos, le saca la placa salvadoreña y una vez que Inglaterra se lo lleva para protegerle la vida, lo deja donado al Museo de la Revolución para que quedara la pared de la declaratoria franco-mexicana. Son totalmente blindados, no le entran las balas ni de AK-47 ni de la M60 y cada vehículo pesa 2 toneladas. Radio Venceremos. Este es el equipo de la Radio Venceremos que quiso capturar Domingo Monterrosa. En la guerra hubieron 3 equipos, los 3 vikingos. El vikingo 1, cuando nace Radio Venceremos el 10 de enero de 1981 en el cantón La Guatemala. Lastimosamente el mismo año hay un choque inesperado con el ejército y le caen morteros 81. A las 6 de la tarde estaba listo el vikingo 2 para sus transmisiones. Es el que continúa la guerra y termina la guerra. El vikingo 3 se mantuvo enterrado y después de los acuerdos de paz, Santiago, el de la Radio Venceremos, lo saca y lo tiene en exponencia en el Museo de la Imagen y la Palabra. Era móvil, ¿verdad? Tengo entendido que era móvil. Eran móviles, sí. No estaban solos. Tenían 3 formas de operar. La primera, cuando habían operativo, se iba a Nahuatiriqui y El Zancudo, en Polsores. Cuando habían combate, estaba entre medio de los combates, moviéndose de un lugar a otro. Y cuando había tranquilidad se venía a estas 4 paredes que están los ladrillos quemados a transmitir de 4 a 6 meses. Aquí lo hacía. Aquí lo hacía. Wow. Sí. Claro, no había cabina. Sí, claro. No había cabina. Las cabinas se forman después de los acuerdos de paz para darle un poco más de acústico, ¿verdad?, a la parte de las transmisiones. Esas son las maravillas de Morazán, por eso se dice Morazán, donde el viento susurra historia. Porque en cada rinconcito de Morazán hay una historia, ya sea mito, leyenda del recién conflicto pasado. Morazán es bello. Esta es la tumba del compañero Rodrigo Cifuentes Carmona, nacionalidad chilena, era de Chile. Cuando los compañeros salvadoreños viajaron en los 70 a Vietnam, se encontraron con él en Vietnam y juntos pasan el curso militar vietnamita. Por eso es que aquí se construyen los famosos tatús, las cocinas vietnamitas, las trampas vietnamitas, la preparación militar vietnamita también. Hace poco anduve con uno que me dijeron de que unos franceses fueron los que hicieron los tatús. No, señor, no es cierto. Aquí fueron los salvadoreños que viajaron allá y trajeron eso. Invitaron al compañero a la guerra, se viene en 1983 y lastimosamente en el 88 muere. Pero muere en un accidente. Se va con 5 compañeros más a probar un mortero 60 milímetros modificado, metieron la bomba percutó abajo, pero no salió del tubo. Explotó dentro del tubo y mueren los 6. Se quiso enviarse a su país después de los acuerdos de paz, su familia no lo aceptaba, se trae a Perquín, aquí fue enterrado, y cuando su madre lo aceptó y confirmó dónde estaba enterrado, pues vino el 17 de febrero del 2010 a conocer el lugar donde estaba enterrado su hijo, y tomó la decisión de dejarlo dentro del Museo de la Revolución y entre el pueblo salvadoreño. Esta, como lo explicó Felipe, es una bomba de 500 libras y este es el agujero que prácticamente deja una de esas bombas arrojadas en tierra, que en profundidad son 4 metros más. Obviamente por el tiempo que ha pasado se ha venido como sepultando el agujero. Y es desde este punto que damos por finalizado el recorrido acá en el Museo Revolucionario. Muy interesante, yo he visitado ya en repetidas ocasiones el Museo Militar. Esta es primera vez, obviamente, y de verdad es parte del recorrido que se debe de hacer para entender parte del legado o parte de la historia que en su momento esta parte norte de Morazán vivió en carne propia y que pues queda como para la posteridad el conocimiento de cómo se activó, de cómo se inició la guerra, de los diferentes actores, igual, el diferente armamento que se utilizó, tomando en cuenta de que muchas de esas técnicas y tácticas en el campo de batalla fueron adquiridas en Vietnam. Así que, obviamente, es parte de todo de la Guerra Fría y como muy bien explicó Felipe, era parte de vivir entre 2 bandos. Ya saben ustedes cuáles bandos. Y de aquí le damos por finalizado ya este recorrido. Muy gentilmente, de verdad, Felipe ha explicado todo y pues gracias por la atención, gracias por haber llegado hasta acá en el video y seguimos para la próxima.